Hola, muy buenas tardes. Hoy domingo 7 de junio, el nodo CABA de la Red Nacional de Psicología Social se encuentra en la sala de grabación y streaming de la Biblioteca del Congreso de la Nación para llevar adelante la jornada de prevención de violencia social 2026 por nuestro mes. Soy Noelia de la Fuente. Silvia Batistela. Yo soy Cristina Quevedo. Chicas, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, voy a comenzar yo, violencia y familia. Una cuestión de todo. Familia es una construcción social, depende de la evolución, el concepto familia ha ido modificándose. Hoy tenemos familias nucleares, convencionales, de vínculos, de afectos, es decir, no únicamente tenemos la familia monoparental que teníamos hace unos tiempos atrás. Y esto de la familia, por un lado, la familia debe ser afectiva con las niñeces, con las adolescencias, debe ser de cuidado, tiene que ser de contención, de escucha, más que nada escucha en estas nuevas niñeces y adolescencias que tenemos hoy, porque las redes sociales han llevado a que las niñeces estén mucho tiempo, pasen mucho tiempo ahí, y como familia creo que debemos interiorizarnos en qué lugar están, por más que estén adentro de nuestras casas, fijarnos con quién se relacionan, con quién dialogan, con quién se ven, ¿no? Por otro lado, el Estado es el que debe ser el responsable de cuidar estas niñeces y adolescencia, porque, a ver, esto de la familia, muchas veces decimos que el Estado no está presente. Sí, el Estado está presente en todas las familias. Es decir, por algo podemos casarnos, podemos formar grupos familiares de acuerdo a lo que nos dice el Estado. El Estado está presente en todas las familias. Por otro lado, la sociedad, el vínculo social. El vínculo social, todas y todos somos responsables de cuidar nuestras niñeces, de ser el ejemplo como adultas y adultos de esas niñeces y adolescencia. Porque por ahí cuando hablamos y decimos que son los niños hacen esto, hacen lo otro, pero las niñeces se nacen sin saber nada, y el primer lugar donde aprenden algo es la familia y luego es lo social, es decir, la sociedad tiene responsabilidad sobre esos niños y adolescentes, estos vínculos. Silvia, me gustaría agregar, si pueden pasar por favor a la próxima diapositiva, donde habla de que la familia es una construcción social y vincular, Sí, ¿no? sí, total. Que es un tema que sería interesante profundizar. Sí, la familia es una construcción social porque el niño nace sin saber nada, y quienes le enseñamos somos la sociedad, la familia en primer lugar, porque la persona, si no tuviese un vínculo de relación con otro ser humano, no podría vivir. Es decir, es un ser que necesita de un otro, del acompañamiento de un otro. Y el ser humano es el ser que más seguimiento necesita de un adulto. Y esta protección de los vínculos tiene que ser desde un adulto, vista desde un lugar que no sea de poder. Porque, a ver, sabemos que hay abusos y hay abusos de poder, es decir, el padre o la madre o el adulto responsable del niño tiene que infundir conocimientos, pero sin vínculos de poder, porque el niño ya sabe que el responsable es una persona más adulta, que tiene más
recursos hacia él y más poder, ¿no? Entonces, que ese vínculo sea un vínculo sano, que sea un vínculo que lo proteja y no que le dé miedo al niño de relacionarse con ese adulto. Y estaría bueno, Silvia, aportar que desde la perspectiva de la psicología social, que tiene su cimiento basal en la teoría del vínculo, muchas veces el rol de madre o de padre no es biológico, ¿sí? Se ejerce ese rol. Y puede ser un referente de crianza que esté dentro del círculo donde se cría ese menor. Hablamos de roles, ¿no es cierto? Los Exacto. roles de funciones, la función paterno-materna y la asunción de ese rol. Muchas veces hablamos de lo biológico. Lo vincular no nace de lo biológico, sino del día a día, de una construcción, como decía Silvia al principio, que se va forjando esa personalidad, ese vínculo se va acrecentando desde el cuidado, y también puede ser un vínculo negativo, ¿no es cierto, Silvia? Sí, exactamente. Es decir, por eso, para que al niño no tenga un vínculo negativo hacia su familia. Yo soy docente, ¿no? Y siempre a mis alumnos les decía, ustedes tienen que tener un vínculo, poder comunicarse con alguno de la familia y contarle lo que hacen y lo que no hacen, pero que esa persona del grupo familiar no los cuestione cuando le cuentan algo que no les guste. También hablo con la familia que escuchen lo que les gusta y lo que no les gusta y que a lo que no les gusta lo resuelvan con adultos y no con los niños retándolo, ¿no? Porque los niños son niños y hemos sido niños todos y cada uno en su propio lugar hemos hecho cosas que estaban bien y cosas que no estaban bien, pero desde ese lado enseñarle desde el afecto, decirle el por qué sí, el por qué no, el sí cuando es el sí, el no cuando es el no. Estos vínculos tienen que ser amigables. Y bueno, por otro lado le decía que también en la escuela busquen algún vínculo o en cualquier lugar, en el fútbol, donde estén, en cualquier actividad, que busquen un vínculo que ellos puedan contarle qué es lo que le está sucediendo. Buscar un refugio. Un vínculo de confianza. Claro, un vínculo de confianza donde puedan comentarle lo que les sucede y, bueno, de ahí ver, dialogar qué se puede hacer, ¿no? Cómo podemos solucionar todas estas problemáticas que hoy les suceden a nuestras niñas y adolescentes, ¿no? Sí, y que ese niño encuentre en ese referente de crianza o en ese rol que se ejerce de forma biológica un espacio de contención y de seguridad que sea refugio y que no sea amenaza. Porque sí, hoy nos estamos encontrando con que el tejido social familiar está roto, está dañado y el menor que le atraviesan una serie de circunstancias que ahora más adelante vamos a desarrollar, no encuentra un referente donde pueda compartir todo ese sentir que está atravesando. Porque sí, quería hacer un pequeño aporte con respecto a los límites. Muchas veces se confunde poner límites a un niño o al adolescente porque uno lo hace de forma violenta. No es necesario la violencia para poner límites, sino seguridad en el momento de decir y no contradecirse, porque por ahí el niño o la adolescente está en un momento de que hace un berrinche, por ejemplo, y a veces estamos muy ocupados por el trabajo, estamos cansados por las distintas actividades que uno hace y termina cediendo. Eso le hace mucho daño al niño o al adolescente. Claro, porque la preadolescencia se preadolece y adolescencia es adolecer, es dolor, es decir, está en la etapa de dejar de ser niño, que duele el cuerpo, duele la mente, duele todo, a pasar a hacer practicar diferentes estados o cosas para ver qué adulto voy a ser en el mañana. Entonces, entender de que la adolescencia van a hacer lo que no queremos que hagan. Entonces, desde ahí trabajar con eso, es decir, ¿por qué? Porque ellos tienen que experimentar
que con eso que no se debe hacer o transgredir lo que no se debe hacer porque la vivencia, necesitan la vivencia, pero desde ahí la familia tiene que estar conteniendo, hablando en vínculos, explicando qué es, cómo lo puede hacer, cómo puede volver, pero no nunca de un lugar de un vínculo de enojo, sino de diálogo, de escucha, de comprensión, porque sí o sí lo tienen que realizar, ¿no? Qué importante, porque el grupo familiar es el primer grupo de pertenencia de los sujetos. Y cuando en el grupo familiar, no importa cómo está constituida esa familia, porque hoy en día hay un abanico de cómo se conforman esas familias. Tiempo atrás, décadas atrás, cuando nosotras éramos niñas, la familia se concebía con madre, padre y hermanos. Hoy puede haber familias monoparentales, familias ensambladas, familias del mismo género. Bueno, eso se ha modificado con el devenir de la trama social y las diferentes subjetividades, pero la importancia que remarcamos desde la psicología social, que el primer grupo de pertenencia, el primer grupo social, es de donde aparte absolutamente todo, ¿no? Porque no podemos pretender que ese niño se adapte activamente a una sociedad, ya sea a la escuela, ya sea a las diferentes actividades que realiza, con sus vecinos, con sus amigos, en el club, si dentro del primer grupo de pertenencia hay hostilidad, hay violencia, hay inseguridad, hay abusos de poder, hay abusos sexuales, no hay diálogo, y quienes deben brindar esa protección, ese amor, hablemos del amor en una sociedad líquida que naturaliza el desamor, y eso se ve en las diferentes problemáticas de salud mental que hoy niños de muy baja edad están atravesando. Y en las relaciones de estos niños de muy baja edad. Es decir, yo por ahí veo golpes, es decir, que le pegan a un compañero. Para mí eso es un golpe y un golpe que duele. Y les digo, no se peguen, no, pero es como que han normalizado ese golpe que está bien. Es decir, como padres tampoco tenemos un libro. Cada uno va formando su libro, porque el libro que traemos es el libro que vimos en nuestra familia, en nuestra mamá, en nuestro papá. Lo reproducimos muchas veces en parte no, en parte lo dejamos, pero también tenemos a otros de nuestros allegados, de nuestros amigos, en la misma escuela podemos consultar cómo podemos hoy ayudar a esas niñeces y adolescencia, porque siempre digo que el libro de la familia no está escrito, lo escribe cada familia. Exactamente, y la psicología social hace su aporte trabajando justamente en la prevención de vínculos saludables y en la promoción de pulsión de vida. Esto siempre lo destacamos y lo remarcamos. Y en ese marco, dado que junio es el mes de la psicología social en Argentina, porque el 25 se celebra el natalicio de Pichon Rivière, que es el padre de nuestra disciplina, de nuestra ciencia social, nos pareció oportuno, dado los diferentes hechos que semanalmente están aconteciendo en diferentes puntos de nuestro país, donde está completamente desbordada la salud mental, ya no distingue clases sociales, no distingue género, no distingue grupos etarios. Entonces, en este marco consideramos realmente que era muy oportuno en este ámbito, en esta institución donde se está llevando adelante esta grabación, poder abordar y poder debatir y poder conversar sobre la importancia de no solamente abordar la salud mental cuando la salud mental ya es patología, ¿no? Se necesita muchísima psicoeducación previa de acá a largo plazo
para que paulatinamente vayan disminuyendo estos casos que son realmente alarmantes, que conmueven a toda la sociedad y que nosotros desde nuestro rol no podemos naturalizar, ¿no? Porque operamos como semáforo emocional. Ni tampoco la sociedad puede naturalizar y normalizar esto que está pasando. Y bueno, y esa frase que tenemos ahí, el contexto se hace texto, es decir, lo que sucede hoy se hace texto en toda la sociedad. Esto es social. Por eso, como sociedad, creo que debemos aportar todos un granito de arena para que nuestras nuevas generaciones sean y pasen y estén en un mejor lugar y una vida digna. Hasta acá está mi lugarcito, cedo el otro para mis compañeros. Bueno, muy bien. Bueno, le pedimos acá, detrás de cámara tenemos ayuda técnica, así que pedimos por favor el segundo power, que lo pongan en pantalla. Y mientras, bueno, vamos a abordar el segundo grupo de pertenencia como sujetos sociales que somos, que es la institución educativa. Y vaya que están sucediendo hoy en día diferentes circunstancias que atraviesan ese contexto. Le pedimos por favor a Matías el segundo PowerPoint, ¿sí? El tema de la violencia atraviesa todas las dimensiones. La violencia realmente es un problema cuando no hay intención de resolver. Nosotros charlamos mucho sobre el tema de la violencia últimamente con todos los casos que hay. Estuvimos debatiendo entre nosotras y llegamos a la conclusión de que hay leyes, hay recursos, entonces no necesitamos más leyes, lo que necesitamos es que se apliquen las leyes y entender en este caso, cuando recién Silvia hablaba de la familia, que los niños son sujetos de derecho, que los adolescentes es una etapa de transición tan importante que necesita del acompañamiento de los adultos y los roles de los adultos, de cada uno, de que forma parte del mundo del adolescente, es importante. Todos debemos comprometernos a acompañarlos de la mejor manera para poder que lleguen a ser adultos responsables y sobre todo que puedan insertarse en la sociedad como buenas personas, ¿no? Porque lamentablemente se hace una vez que ya están grandes, es muy difícil, después nos quejamos porque esa persona actúa de esa manera. Sí, cortamos. Exactamente. Bien. Te faltan los otros power. Bueno, es muy importante que ahora abordemos y profundicemos en lo que es el segundo grupo de pertenencia, que son las instituciones educativas, que hoy en día están mostrando un mapa emocional de salud mental severo y muy complejo, donde los docentes y los directivos carecen de herramientas adecuadas para poder hacer intervenciones precisas en la prevención y en la promoción de salud mental, que es donde nosotros insistimos y persistimos en que hay que hacer muchísimo foco, ¿sí? Nos encontramos a mediados de este 2026 en un ámbito educativo donde la patología de salud mental en niñeces y adolescencias se ve completamente enquistada. Detectamos desde términos pichonianos, desde términos psicosociales, enfermedad. Hay una adaptación pasiva. Dentro del aula, ¿qué sucede? Hay un recorte de la vida cotidiana. Es decir, como es adentro, es afuera. ¿Cómo está en este momento la sociedad? Violentada. La sociedad se encuentra atravesando en este momento, en esta coyuntura, en este contexto sociopolítico, momentos de incertidumbre. Los referentes de crianza, los padres, las madres biológicas, el grupo familiar que viene atravesado por ese menor, presenta situaciones de salud mental. Hoy en día no alcanza con que papá o mamá
o quien está a cargo de ese hogar, quien es el sostén económico de ese hogar, pueda resolver la economía mensual con un trabajo. Entonces, nos encontramos con policausalidad y que poliempleo, ¿no? Que tienen que llevar adelante para intentar llegar al 20 y pico de cada mes. Esos adultos atraviesan un montón de circunstancias dentro de sus ámbitos laborales. Hay una falta tremenda de comunicación entre esos lazos parentales porque esos padres, esas madres, esos referentes de crianza salen a primerísima hora de la mañana. Hoy se está entendiendo de que la escuela pasa a ser una especie de guardería donde no tengo dónde dejar a mi hijo, doble escolaridad o gran parte del día pongo a mi hijo en la escuela y muchas veces esos adultos se desentienden por completo, como que la responsabilidad de educar, de acompañar, de sostener, de maternar, de paternar a esos menores, se las deposita o se desentienden y la depositan en la escuela. Y bueno, y que la escuela se arregle con los docentes, con el cuerpo directivo. Entonces, como es adentro, es afuera. Y esos niños vienen con toda esa carga emocional, con todo ese desamor y con toda esa violencia que está afuera, que a veces la violencia no es solamente física, porque lo que más se difunde en los medios de comunicación es que el llamado de alerta ante la violencia física, pero muchas veces esa violencia es psicológica, esa violencia es verbal y vemos a ese menor que no tiene golpes, que no tiene marcas, pero su psiquis, sus emociones, su sentir, su pensar está completamente vulnerado. La falta del tiempo libre de esos padres con sus propios hijos, es decir, la violencia psicológica, desde ahí la maman nuestros hijos, es decir, el dejarlos solos, el tener que dejarlos solos porque se debe cubrir el alimento, la vestimenta, es decir, están solos y por ende deslindamos responsabilidades a educación. Se sobrecarga a los docentes para que resuelvan problemas que son realmente que tienen que resolverse dentro de las familias. Están reemplazando el rol paterno o materno. Entonces, realmente los niños buscan en la escuela un refugio. Exactamente. Sí. Un refugio que no encuentran porque dentro de sus propios compañeros, de sus propios pares, hay una hostilidad que se comenzó a naturalizar. Hoy queremos dejar en claro y queremos remarcar que el bullying mata, ¿sí? Estamos notando que las tasas, las estadísticas sociales se han disparado completamente y tenemos dentro del aula niñeces y adolescencias que se autoflagelan. ¿Qué es un autoflagelo? Son los cortes que se realizan en los antebrazos y en las muñecas, muchas veces, por supuesto, con elementos cortantes y punzantes que pueden ser, desarman un sacapuntas y con el filo del sacapunta se cortan. Por supuesto que muchas veces la intención no es atentar contra su vida. La intención que tienen es que llamar la atención. Sí, llamar la atención, pero tienen una angustia en su interior que consideran que por ese corte es una vía de escape para que esa angustia de alguna manera se retire de su cuerpo. Y también estamos encontrando adolescentes abúlicos, apáticos, que no sienten amor, no sienten odio, no sienten felicidad, no sienten tristeza, no sienten. Entonces muchas veces se autoflagelan para ver si sienten algo. A ese extremo estamos llegando. Por supuesto que de ahí se desprenden ideas oscuras, ideas suicidas. Hoy la tasa de suicidio en nuestro país para menores de edad es la más alta
de todos los tiempos. De hecho, los intentos por quitarse la vida y lamentablemente muchas veces lo logran, alcanzó un porcentaje tan elevado que supera actualmente las muertes por suicidio en nuestro país, superan a las de accidentes viales y a las de homicidio. Y la mayor porción acontece en adolescentes entre 15 y 19 años y más varones que mujeres. Y ahí es donde nuevamente el patriarcado irrumpe, porque se sigue sosteniendo, más allá de que se han evolucionado en muchas cuestiones con perspectiva de género, se sigue sosteniendo que el varón no tiene permitido demostrar su sentir, no tiene permitido ser vulnerable, que tiene que ser un hombre fuerte, valiente, llevar alimento a su casa, porque ser proveedores. Ser proveedor, claro. Es decir, y esto no, tanto mujeres como varones lloran, sufren, sienten pena y tienen que expresarlo, pero en los varones justamente no está permitido como sociedad. Desde la psicología social lo que detectamos entre los jóvenes, adolescentes, es la falta de proyecto de vida. Muchas veces cuando se les pregunta qué van a estudiar, por ejemplo, te contestan que no saben, porque realmente no lo saben, porque se encuentran desesperanzados. Obviamente el contexto que nos rodea influye en ello, la violencia sobre todo. Estamos notando también como problemática dentro del aula la ciberlaxia, que se ha presentado como nueva patología de salud mental en adolescentes en el último Congreso de Salud Mental que se llevó adelante el año pasado, Congreso Argentino de Salud Mental. Dentro de la ciberlaxia se encuentra el grooming, que es el acoso cibernético a menores. Nosotras por estar militando hace 6 años consecutivos nuestra ley de ejercicio profesional desde la Cámara Alta del Senado del Congreso de la Nación y estar en permanente capacitación sobre diferentes problemáticas sociales que hoy en día tienen injerencia directa, un impacto directo en la salud mental de la población, somos convocadas a capacitaciones, a eventos parlamentarios, a congresos, a conversatorios de alto nivel, y se están mostrando y se están dando a conocer la implicancia que tiene hoy en día que los menores de edad tengan acceso directo 24/7 a las pantallas. Porque detrás de las pantallas están los perpetradores, es decir, existe lo que es Internet y existe lo que es la intranet, donde se aloja lo más oscuro que pueda acontecer con menores y perpetradores detrás, ¿sí? Estamos hablando de que son captados por psicópatas perversos que carecen absolutamente de empatía, carecen de un sentimiento de compasión y manipulan a estos adolescentes que, como les decíamos anteriormente, están presentando todo este cuadro, que están completamente vulnerados, no encuentran un adulto con quien dialogar, la docente está abocada únicamente al contenido del programa que se tiene que dar en el aula y no está pudiendo contener. Y lo peor de todo de las redes sociales es que nuestros niñas y adolescentes están aprendiendo educación sexual integral por medio de la pornografía. Y la pornografía es lo peor que puede haber para aprender, porque eso es de relación de todas las personas, es decir, lo deberíamos aprender a la escuela, por eso tenemos una ley, se debería poder estar hablando en la familia y no a través de contenido. Y ya directamente te salta la pornografía. Cualquier niño o adolescente desde los 9 años ya le salta directamente lo que es pornografía. Sí, porque el algoritmo detecta
por qué páginas vamos navegando cuando hacemos uso de redes, nuestros intereses, cuáles son nuestros gustos, y empieza, si una vez entró a ver un video pornográfico o a una página de pornografía, el algoritmo empieza a mostrar. Claro. Y cuando uno no tiene claro los valores, cuando uno no tiene claro los conceptos y el peligro que implica ingresar a ese tipo de sitios, cae en la trampa. Y ahí es donde es importante la supervisión de un adulto responsable, la supervisión, el control parental de las redes sociales, de lugares donde los niños y adolescentes ingresan. Hoy por hoy hay distintas denuncias que obligan a, no voy a nombrar los videojuegos, pero hay videojuegos muy famosos que hoy por hoy están siendo obligados a separar por edades, porque dentro de los juegos también ingresan adultos haciéndose pasar por niños. Entonces, por eso es tan importante que los padres, las madres o todos los que sean responsables con niños se asesoren y busquen ayuda con respecto a este tema. Que se informen, que se capaciten, porque cuando nosotros éramos niños, ¿qué nos decían nuestros padres en el afán de protegernos cuando, no sé, nos íbamos a un campamento escolar, empezaba la adolescencia, empezaban las fiestas de 15, ir a bailar? Ojo, no hables con extraños. Ojo de quién aceptas un alimento. Ojo, la bebida que te dan porque le pueden tirar algo, adormecerte, drogarte y demás. Y hoy la amenaza no solamente está afuera, la amenaza está adentro de las pantallas. Entonces, y adentro de tu casa. Adentro de tu casa, y vos en la falsa creencia, a lo mejor, no sé, es la hora de la cena, mamá está cocinando, papá está preparando la mesa, o estamos esperando que lleguen, está con la abuela. ¿Y dónde está Matías? ¿Dónde está Mariela? Está en la habitación, está estudiando, está repasando y está con las pantallas. Y está dentro de nuestra casa y nosotros creemos que está protegido. Y como la tecnología, nosotros somos adultos analógicos. Nuestras niñeces y nuestras adolescencias del año 2000 a esta parte ya son digitales. Entonces, ellos nacieron con la tecnología. Nos pueden decir, les podemos desconectar Wi-Fi, les podemos cambiar la contraseña, van a encontrar el modo, todos sus compañeros y amigos tienen pantallas, y pensando que está dentro de la habitación, está jugando, como decía Cristina, un videojuego, y del otro lado cree que hay otro adolescente en otra parte del mundo y está el perpetrador, y detrás del perpetrador está toda una organización del crimen organizado captando menores para trata, para manipulación de ese menor de edad, que después va haciendo todo un juego de seducción para que se hace amigo, se gana su confianza, le mande fotos, le mande videos en ropa interior, desnudo, y después empieza todo un teje y maneje para captarlos. Y bueno, vos no haces lo que te digo, yo publico tus imágenes privadas, ¿no? Entonces, todo esto está aconteciendo adentro del aula, ¿no? En los recreos están, en vez de estar jugando en el recreo, compartiendo una gaseosa, compartiendo un sándwich, compartiendo galletitas, están apostando en los casinos online, ¿no? Hoy en día todos nos manejamos con billeteras virtuales. Los propios padres, las madres, los referentes de crianza le dan diariamente o semanalmente determinado monto para que consuman el recreo, para que se muevan el transporte público para llegar a la escuela, y resulta ser que eso que van juntando lo apuestan en los casinos. Entonces estamos en presencia de ludopatía, y la maestra, la docente, no le puede sacar el celular porque no está permitido. Y por otro lado, el sacar las redes sociales también no los lleva a que puedan mejorar, sino hablar, expresar esto entre familias
comentarle al hijo por qué no se puede hacer, por qué, porque el quitar, yo una vez le saqué a una de mis hijas el celular y me dice, y vos me lo sacás, pero yo voy a seguir ingresando. Entonces, no hacemos bien sacando o quitando o eliminando. Más vale, hablamos. Bueno, te lo doy, pero acá no debes entrar. Y decir el por qué no y por qué sí. La importancia de psicoeducar. Esto es algo que nosotras desde nuestra disciplina permanentemente lo estamos impulsando. Como es un mundo completamente desconocido para nosotros, la tecnología con ese nivel, hay que capacitarse, es nuestra responsabilidad como referentes de crianza. Por otro lado, está aconteciendo también a través de estas pantallas, de estos videojuegos, un nuevo término que aparece a partir del 2026, que son los incels. Los incels son célibes tecnológicos, es decir, el caso que aconteció hace mes y medio, 45 días, en este pueblo, San Cristóbal de Santa Fe, donde un lunes a la mañana, en la escuela, era la hora de izar la bandera, apareció un alumno de secundaria, sacó una escopeta de su mochila y comenzó a disparar y le quitó la vida a uno de sus compañeros. Bueno, a través de los interrogatorios que hicieron en el centro de menor, donde está privado de su libertad, empezaron a indagar y lo que surge de ese interrogatorio es que él participaba de un videojuego que es sumamente violento, no se sentía parte de su familia, padres separados, un padre ausente, una madre que trabajaba todo el día para poder llegar a fin de mes, y dentro de la institución padecía bullying. O sea, es un chico que estaba completamente a la deriva. Ahí aislado, ¿eh? Si no Aislado. tenía contención de ningún Exacto. referente. Entonces, en esa apatía de no pertenecer a ningún grupo, por lo menos pertenecía a este grupo de videojuegos. Entonces, lo van manipulando al punto de, bueno, vos querés seguir perteneciendo, querés seguir estando en esta comunidad, nosotros acá te incitamos a que vos te desquites y te vengues y vayas a la escuela y les hagas padecer lo que vos estás sintiendo en este momento. Claro, y lo van llevando, lo van llevando, lo van llevando hasta que comete el crimen O y esos es errores. claro, exactamente y ese incitan a nivel la de los incitan a la violencia. exactamente Y- y eso es premiado, es valorado, Claro. es considerado como un héroe que lo vaya y lo haga. Tiene que ir ¿No? cumpliendo con metas y logros. Pero Sí. bueno, a los adultos hay que decirle que se les quiten el velo ingenuo de los ojos, porque nuestros niños, nuestros adolescentes, nos pueden mentir, nos pueden engañar, no porque quisieran, sino porque son obligados, de alguna manera, manipulados por estos grupos, digamos, que invaden las redes sociales, se disfrazan de adultos, de niños, perdón, y son adultos que manipulan a nuestros niños. Entonces hay que correr el velo de los ojos y ver más allá. Exacto. Y bueno, por supuesto que también está muy presente el consumo problemático de estupefacientes, de alcohol. Sepan que hoy en día no alcanza con prohibir. Necesitamos sentarnos a dialogar con nuestros hijos de temas que son muy incómodos y que nuestros padres no se han sentado a hablar con nosotros porque eran temas tabúes. Pero hoy hay que hablar de educación ESI, hay que hablar de consumo problemático, hay que hablar... De lo que no se hablaba antes, es decir, exactamente. todo tiene que estar sobre la mesa, dialogando con niños y adolescentes. Y por ahí, si sale en cualquier edad, es decir, 8 o 9 años, bueno, ir diciéndoselo de a poco, ir hablando desde chicos. A medida que preguntan, a medida que emergen las inquietudes, ir evacuándolas. Sí. Y nosotros también capacitarnos. Nosotros, así, hoy en día hay una oferta muy variada de talleres, de conversatorios, muchos de ellos incluso online, y tenemos que informarnos para poder prevenir y para poder abordar estas cuestiones y correr nuestros sesgos.
¿eh? Y mucho más en la adolescencia, porque todos hemos pasado por la adolescencia y cuando más te prohíben, más grande es el desafío de transgredir. De Bueno, eso se trata la yo adolescencia. los otros días charlando con un señor grande, correntino, ¿no? Hablábamos sobre esto que pasó con Agostina y le digo yo, bueno, hoy es lo de Agostina por las redes sociales, por todo lo que pasa, pero usted, correntino, le digo, también pasó la adolescencia y también pasó lo mismo. Le digo, usted no, por alguna enojo de su mamá, su papá o alguien, no se tiró al río Paraná o al río Uruguay. Sí, dice, y qué peligro era. Bueno, nosotros no teníamos redes sociales, le digo, pero nos tirábamos al río Paraná o al río Uruguay y también era un peligro. ¿Y cuántos habrán quedado? Bueno, hoy son las redes sociales, es todo estas personas que consumen y todo, que es otra forma, pero en realidad si comparamos diferentes adolescencias, todos fuimos transgresores porque después teníamos que ser adultos, obviamente. Bueno, de eso se trata, ¿no? De la adolescencia se trata de transgredir, pero hoy en día se transgrede en un mundo que es completamente ajeno a los adultos que estamos a cargo. Y con mucha velocidad. Obvio. Mucha sí. velocidad. Avanza vertiginosamente Terrible. la tecnología. Invitamos a todos los que nos están escuchando a que tomen coraje y miren la serie Adolescencia, que está en la plataforma Netflix, que es muy cruda. Muchos piensan que está basado en un hecho real, en realidad fueron recopilando diferentes hechos que formaron parte de la vida real y los convirtieron en esta serie que es de alto impacto, es muy cruda, pero muy necesaria hoy en día para que nosotros entendamos qué está aconteciendo con nuestros menores. Y además, no alcanza con decirles no consuman drogas, no consuman alcohol, porque hoy hay delivery de pastillas, de estupefacientes, de alcohol, y lo único que se necesita es el número de una tarjeta de crédito o hacer una transferencia por billetera virtual. Roban las tarjetas de crédito a los chicos. Roban las tarjetas, nadie pregunta si son mayor de edad para pedir alcohol y mientras los padres están durmiendo, se está haciendo la previa del boliche en una casa, piden online y a las 3 de la mañana viene el delivery con una bolsa llena de alcohol para consumir. Entonces, también existen lo que se llaman las relaciones arcoíris que están experimentando los adolescentes, es decir, pasan por todo el abanico, por todos los colores que tiene el arco iris, en este afán de me autopercibo, hoy me autopercibo varón, mañana me autopercibo mujer, pasado mañana no sé, entonces hoy estoy con mi pareja hetero, mañana estoy con una del mismo género, pasado, el próximo fin de semana, estoy con 2 varones y soy yo sola, y empieza a acontecer que para desinhibirse sexualmente consumen previamente. Y eso es altamente peligroso, porque hoy en día hay un brote de un montón de enfermedades de transmisión sexual porque no hay conciencia del acto que se está llevando adelante, ¿no? Y por supuesto, como siempre hay un celular a mano, esa persona que está vulnerable y que por consumo previo de estupefacientes y de alcohol para desinhibirse, puede ser que pierda su conciencia, el otro se aprovecha, filma un momento íntimo, saca una foto y después empieza toda una manipulación a través de eso. De hecho, hay un caso muy famoso de una adolescente que le aconteció esta situación. Ella decide terminar con la pareja de ese momento y él la amenazaba con que si terminaba iba a publicar esos videos íntimos. Bueno, ella termina y publica y eso se viraliza en cuestión de horas, todos sus compañeros de escuela burlándose y ella al día siguiente se quita la vida, ¿no? Entonces, la importancia de trabajar dentro de las instituciones en lo que se denomina una cogobernanza institucional, ¿no? El método de psicoeducar, aliviar el dolor para integrar. Estamos
disparado el tema de los padecimientos de salud mental dentro del aula y la importancia de que ese equipo docente, ese equipo directivo también reciba contención, porque no disponen de herramientas y que los que integran ese aula aprendan métodos de mediación y de resolución de conflictos. Por ejemplo, en Dinamarca se lleva adelante un dispositivo, un programa en las escuelas donde se enseña empatía emocional, ¿sí? 1 hora en la semana para justamente hablar de emociones y poder aprender a resolver conflictos. Así que bueno, creo que hemos pasado por todos los puntos. La identificación temprana, qué pasa cuando la docente detecta patología de salud mental en el aula, ¿con quién consulta? Antes estaban los gabinetes psicopedagógicos, pero estamos notando que eso hoy en día en las instituciones no está funcionando como debería funcionar. No O sea, existe. hay una mirada como muy verticalista y muy sesgada y la escuela le pasa la pelota a la familia le pasa la pelota a la escuela y esos menores están a la deriva, ¿no? Nosotros hace mucho tiempo estamos bregando para poder ingresar a las escuelas. Se nos limita porque justamente estamos luchando por nuestra matrícula y los profesionales de salud mental no pueden trabajar con menores sin matrícula, pero la importancia de que se comiencen a llevar adelante dispositivos, programas, conversatorios, talleres para trabajar la prevención, ¿sí? Así que bueno, esta segunda parte entonces queda concluida hasta aquí. Bueno, continuamos con la tercera y última parte de esta jornada sobre violencia. Silvia habló sobre la violencia que ocurre dentro de la familia, Noelia nos contaba sobre lo que pasa en educación y yo les voy a contar sobre la violencia laboral. Estas tres dimensiones están íntimamente ligadas porque la primera instancia de socialización del sujeto, de las personas, es dentro de la familia. Esto después, todo lo que pasa dentro de la familia se traslada a la escuela. Y es en el ámbito laboral donde el sujeto, la persona, puede llegar a adaptarse o no activamente a la realidad dentro del ámbito laboral. Nosotros tomamos el tema de la violencia dentro del ámbito laboral porque nos pareció pertinente, ya que la sociedad actualmente, por la coyuntura política, todos hablamos y todos sabemos lo que está aconteciendo con respecto a la reforma laboral, que está creando mucha incertidumbre y atravesando el tema de la salud mental en el ámbito del trabajo para trabajadores y para trabajadoras. Si bien existen muchas luchas, los movimientos obreros, los empresarios, todos quieren tener la razón, pero lamentablemente hoy en esta balanza El que pierde es el es trabajador. el trabajador. Entonces tomamos un concepto muy actual de lo que es la violencia, de lo que sería el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Argentina en el año 2021 adhiere y ratifica este convenio a través de una ley que es la ley 27.580. A partir de ahí hubo un cambio con respecto a la forma, sobre todo introduce lo que es el acoso y el abuso sexual dentro del ámbito laboral. Yo les voy a leer el concepto para no equivocarme. Entonces, el concepto dice que es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas. Cuando hablamos de esto, ¿esto qué quiere decir? Que dentro del ámbito laboral nos podemos encontrar con distintas situaciones que antes pasaban desapercibidas porque nadie hablaba, porque justamente pasaban inadvertidas porque por falta de capacitación, porque había amenazas de por medio, porque la gente tenía miedo a perder el trabajo. Y en este caso, ya sea que mantienen unas, o sea, cuando pasa el tema de la adhesión de la Argentina
al convenio 190 cambia algo muy importante. Antes se decía que se necesitaba que una persona denunciara siempre y cuando se iba a tomar la denuncia en el caso de que fuera sostenida en el tiempo, que fuera durante mucho tiempo. Hoy cambia ese y con una sola vez que la persona sufra violencia en el ámbito laboral se puede hacer la denuncia. Entonces, yo hablaba de capacitación recién. ¿Por qué? Porque es necesario poder individualizar estas instancias. Tenemos, por ejemplo, la violencia física, cuando una persona, por ejemplo, es empujada. Tengo un caso de una compañera de trabajo que denunciaba que una supervisora le había arrancado un mechón de pelo, por ejemplo. Tenemos el tema de la violencia psicológica. Muchas veces parece invisible, pero una persona puede ser acosada, aislada, ¿no es cierto? Por una persona de mayor jerarquía dentro del grupo de trabajo. Lamentablemente es el más invisible de todos este tipo de violencia, ¿no? Pero estamos aprendiendo a revertir esta situación a través de las capacitaciones, a través del convenio 190, hablando del acoso dentro de lo que es el ámbito laboral. Y tenemos el más actualizado de todo, porque antiguamente no se tomaba el tema del acoso sexual, ¿no? El tema del género dentro de lo que es el ámbito laboral no era tenido en cuenta. Hoy por hoy sabemos, por distintas situaciones. Hace poquito tuvimos Ni Una Menos, y una de las cosas que se reclamaba, más allá de los femicidios, es la igualdad de oportunidades para las mujeres. Es tan importante esto, por eso no solamente para las mujeres dentro del ámbito laboral, también aquellas personas que tienen géneros como las personas trans. Hoy la ley las ampara y tienen un cupo dentro de lo que es el ámbito laboral y las empresas están obligadas a cubrir ese cupo. Pero bueno, es como todo. Si no hay denuncias, cuando pasa el tema de la violencia, pasa desapercibido y muchas veces las estadísticas no dicen demasiado. El tema de la violencia de tipo económica, porque puede ser que una persona, una mujer, por ejemplo, para un mismo puesto jerárquico gane mucho menos que un varón y realmente pasa también desapercibido. Por eso es tan importante, recalco, el tema de la capacitación. Y este convenio viene a hablar de las denuncias que se pueden hacer, que antes no se podían hacer con respecto a la violencia en el mundo laboral, del acoso sexual que ocurre, cosas que pasaban desapercibidos, comentarios de las mujeres y me pegó una palmada en la cola, por ejemplo, algo que estaba naturalizado. ¿Sí? Hoy realmente podemos hablar de eso. Antes era tabú hablar de que el jefe nos llamaba aparte y nos decía, y bueno, si querés un ascenso, ya sabés lo que tenés que hacer. Es triste decirlo, pero es una realidad, que las mujeres, muchas de las mujeres, nos vemos interpeladas. Bueno, el tema de la violencia laboral tiene que ver también el reconocimiento de que daña la dignidad humana, ¿no? Porque cuando una persona no puede ir a trabajar o cuando va a trabajar bajo presión, su dignidad está en juego. Realmente uno tiene que ir a trabajar porque lo necesita y el hecho de que ese ambiente se vuelva oscuro, que ese ambiente se vuelva tenso, hace que nos atraviese totalmente y nos afecte no solamente en la parte física, sino también psicológica, como decíamos al principio. Y también, lo digo con conocimiento de causa porque lo he padecido, hasta nos hace quebrar a tal punto que pone en duda nuestros talentos y nuestras capacidades dentro del ámbito laboral, porque justamente esa persona de mayor poder que ejerce ese acoso, ese moving, hace una manipulación psicológica delante de todos nuestros compañeros, donde un día te felicita y al día siguiente te descalifica adelante de todos los que están presentes compartiendo la jornada laboral. Y en toda violencia yo siempre recalco que la violencia psicológica es la peor. Vos con la violencia psicológica
no podés, en mi mente, y lo pongo yo también con un ejemplo mío, en tu mente no podés creer que ayer te dijeron que te quieren o que estás bien o que hiciste bien y mañana y hoy te están diciendo no me gusta tu trabajo. Es decir, es algo mental que el ser humano es difícil de digerir, de procesar, de pasar. Me imagino un llanto. Lo primero que Y le sí, das es un porque llanto. coarta tu libertad de elegir, porque por necesidad uno obviamente tiene que cubrir las necesidades básicas y necesita trabajar. Entonces, coartan tu libertad de elegir, porque muchas veces hoy, en el contexto que estamos viviendo, el tema de la desocupación es un tema que nos atraviesa. Hay mucha desocupación, entonces muchas veces, sobre todo a las mujeres, tenemos que soportar muchas cosas. Pero bueno, hoy incitamos a las mujeres a que denuncien estas situaciones, porque no solamente pasan en el orden vertical, sino también en el horizontal. Muchas veces encontramos violencia con nuestros propios pares, sobre todo si son varones, si son hombres, compiten, el ambiente competitivo del trabajo hace que muchas veces hagan sentir la diferencia, porque muchas veces las mujeres con el tema de la familia, los hijos, tienen que faltar al trabajo y la competencia está en que a un puesto jerárquico es más plausible de que llegue un varón y no una mujer, porque realmente las estadísticas hablan de esto. No es algo que a nosotras se nos ocurrió, sino que las estadísticas hablan del techo de cristal, hasta dónde pueden llegar las mujeres. Por eso es tan importante cuando en el año 2021 este convenio fue ratificado por la Argentina, abrió la posibilidad de hacer denuncias reales, porque antes no era tomado en cuenta el tema del género. Hoy cualquier persona de cualquier género, si es acosada dentro del ámbito laboral, tiene el derecho y está amparada en esto. Y cabe también una denuncia penal, porque no solamente en el fuero laboral se puede hacer una denuncia, sino también en el fuero penal. Hemos tenido muchos casos de abuso sexual dentro del ámbito laboral, que fueron acallados durante muchos años y hoy gracias a los movimientos feministas, a muchas intervenciones, también hay políticos que se toman el trabajo de acompañar a las mujeres, sobre todo a las mujeres políticas, que no están libres también de sufrir acoso dentro de su propio ámbito laboral, que es la política, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy contamos con esta herramienta que es tan importante. Y voy a citar a un médico psiquiatra muy importante que se llama Christopher de Jour. Hablaba del tema del sufrimiento en el trabajo y que la única forma de alguna forma de redimir ese sufrimiento era el reconocimiento. Qué importante que es el reconocimiento dentro del ámbito laboral, el reconocimiento del otro, porque nosotros, si bien podemos estar trabajando solos, pero siempre que estamos en relación de dependencia, hay un otro que puede decir que el trabajo está mal, pero ¿por qué también nos pueden decir que está bien? Siempre el señalamiento está sobre el error, sobre lo que está mal. Y es tan importante, está así la importancia del reconocimiento, que tenemos muchos casos donde la persona que se siente sobrepasada con esta situación, que es la presión laboral, han llegado a quitarse la vida, han llegado al suicidio. Hoy tenemos muchos casos de suicidio dentro del ámbito laboral. No hace mucho tuvimos casos de agentes de seguridad como la policía, de casos como en Santa Fe que se encuentran sobreendeudados, su salud mental está totalmente destruida, a tal punto que llegan a suicidarse porque no encuentran una salida. Es ahí donde vemos el tema de la salud mental dentro del ámbito laboral, lo importante que es abordarlo. La psicología social tiene las herramientas. No hay que esperar hasta el último momento. Debemos trabajarla desde la prevención, desde el día 1, porque es un tema que lamentablemente nos atraviesa en todos los ámbitos. Una persona que sufre acoso dentro de su ámbito laboral, esto no tiene dónde replicarlo, digamos, no tiene dónde gestionarlo.
Entonces, ¿dónde lo replica? Lo replica dentro de su casa. En su casa. Por eso la violencia es tan tóxica y tan nociva. Suele difundirse en redes sociales un dibujo, una gráfica que es realmente muy simbólica. El padre es violento con la esposa. La esposa es violenta con su hijo y su hijo es violento con la mascota. De alguna manera eso se tiene que canalizar, se tiene que trabajar, se tiene que gestionar. Por eso cuando hay violencia dentro del ámbito laboral, esa persona que está todo el día en muchas horas trabajando, nosotros pasamos la mayor cantidad del día dentro del ámbito laboral. Cuando llegamos a última hora del día a nuestra casa, nosotras estamos, sobrepasadas. El trabajador está violentado, entonces lleva esa violencia a la casa. No es más, no, los problemas del trabajo quedan de la puerta de la casa para afuera. No, eso se lleva al ámbito familiar y de ahí se va replicando, ¿verdad? Y más hoy en día que este contexto social hace que las personas trabajen en 1, 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes, ¿no? Claro, el tema de tener muchos empleos, el multiempleo y a veces muy mal pagos, el trabajar en condiciones totalmente desfavorables, con largas jornadas, realmente lleva muchas veces a la automedicación, al doping. Empiezan con un dolor de cabeza, que no saben qué es, no es presión alta, no es un resfrío. Es la salud mental que está dando sus primeros síntomas de que algo no está mal. Y por más que tomemos una aspirina, un paracetamol, no hacemos que otra cosa que tapar el síntoma de eso que está pasando, que no podemos gestionar, que nos angustia, que sabemos que cuando vamos a trabajar vamos a pasar por esa situación, pero lamentablemente el contexto, la crisis económica, social y política nos obliga a cumplir con esas tareas que quizá hubiésemos querido hacer. Por más que ejerzamos una profesión que nos guste, si el contexto no acompaña, se traduce en eso, en que nuestra salud mental se va apagando, se va haciendo como una luz cada vez más chiquita, nuestra respuesta se traduce en estrés extremo, terminamos con la famosa cabeza quemada, con el burnout, que es algo muy común, sobre todo en los trabajadores que lamentablemente tienen que soportar largas jornadas de trabajo, de acciones repetitivas, donde no encuentran ningún tipo de reconocimiento, donde no encuentran satisfacción en lo que hacen, porque se sienten obligados. Tiene que haber un grado de responsabilidad con respecto a esto, no solamente del trabajador en detectar lo que le pasa, sino del otro que pueda dar una respuesta en los jefes, en las empresas. Hace muy poco, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, largaron una guía muy interesante donde sugiere el trabajo de la salud mental en el ámbito laboral. Realmente es un hito para todos los profesionales que trabajamos con la salud mental, porque es un reconocimiento a que la salud mental es algo prioritario en todos los ámbitos, y que una organización tan importante como la OIT y la OMS se pongan a trabajar en conjunto para darle algunas respuestas, ¿no? Porque es un inicio, hay que trabajar muchísimo todavía, porque las soluciones no vienen de a uno, las soluciones siempre se encuentran dentro de los colectivos, a través de la pedida de ayuda a los profesionales idóneos. Por eso cuando hay una situación como esta, hay que aprender, por eso estas alarmas que nosotros estamos compartiendo con todos ustedes en los distintos ámbitos, tanto en la familia como en el tema de la escuela, en lo laboral, es tan importante identificar esas situaciones donde debemos trabajar el tema de la salud mental y no lo podemos hacer solos o solas. Cuando vos me decís, Cristina, depresión, estrés, me estás diciendo enfermedad. Estamos hablando de enfermedad. Es enfermedad. ¿Y qué más este cartelito que tenemos acá? Y si normalizamos cuidar de nuestra salud mental, es decir, si tenemos salud mental,
tendremos salud física y de Integral. Integral. Y está propicio comentarles a los que nos están escuchando que estuvimos participando hace 2 semanas del 5º Congreso Internacional del Trabajo que se llevó adelante en la Universidad Cuba Sociales, justamente porque el 1 de mayo es el Día Mundial del Trabajador. Fue organizado por la carrera de trabajo, ¿sí? De Relaciones del Trabajo, que se lleva adelante en esa institución y donde nosotros como Red Nacional estuvimos participando, nos convocaron y llevamos adelante un stand interactivo que fue el más vistoso de todos los que estaban allí en este afán que tenemos siempre por visibilizarnos creativamente para jerarquizar el rol, donde apelamos a un semáforo emocional. Han pasado muchísimas personas por este stand, todos los estudiantes de la carrera, han pasado mandos medios de recursos humanos, gerencias de administración y finanzas, un diplomático muy importante de la Embajada de Naciones Unidas, ha bajado hasta el mismísimo rector de la universidad, que le llamó muchísimo la atención la dinámica que llevamos adelante. Y dirigentes de fútbol también, también lugares deportivos. De lugares deportivos. Y Cris, ¿qué es lo que más emergía como llamado de alerta de sentires que estaban atravesando y que ponían en el semáforo como amarillo y rojo? Y mucha insatisfacción, angustia, incertidumbre con respecto al momento que están pasando. Muchos desempleados, había estudiantes y los que tenían empleo estaban por un lado los que estaban trabajando en negro y que tenían que aguantar por el tema de que estaban estudiando, y por otro lado los que estaban en relación de dependencia con el miedo a perder el trabajo. Pero nos llamó muchísimo la atención, primero porque es un congreso muy importante que es Relaciones del Trabajo, es el 5º Congreso Internacional que se hace. Vinieron muchas personas de afuera del país a intervenir en este congreso, pero lo que más llamó la atención es cómo ellos se acercaban a la mesa y pudieron elegir dentro de distintas palabras que había para elegir y comparar con el semáforo. Llamó mucho la atención eso, que pudieran poner en palabras, y era lo que realmente se necesita, es la escucha activa. ¿Qué está pasando? Y la intención de resolver esos problemas, porque por más guía que haya de la OMS, la OIT, por más convenio 190 que hoy se transformó en ley en la Argentina, y por más todo lo que hay, si no hay una voluntad de las dos partes, tanto del que está por arriba del trabajador como el mismo trabajador, de identificar su problema de salud y que del otro lado haya una intención, una responsabilidad de solucionarlo, es muy difícil. La verdad que fue una intervención muy, muy, muy hermosa porque la gente se sentía identificada con estas palabras y decía que bueno que están, lo vamos a llevar a otros grupos, porque es un tema que lo estamos viendo, el tema de la violencia. Hay que animarse a dar el paso de primero romper con el estigma de que la salud mental es solamente de locos. ¿Sí? No hay que llegar a esa instancia, porque es la instancia, digamos, la última instancia de perder la salud mental. Hay una instancia anterior que es de la prevención, es como nosotros de la psicología social podemos trabajar. Hay que romper con el tabú de que si una persona pide dentro del trabajo una carpeta psiquiátrica es porque no quiere trabajar, se está haciendo, digamos, entre comillas, loco para no laburar, para tener ese día de su casa y estar. No es así, nadie pide una carpeta psiquiátrica porque quiera quedarse a descansar en su casa. Lamentablemente hoy es uno de los indicadores de que la salud mental está, digamos, en juego, es justamente la cantidad de carpetas psiquiátricas que sacan los trabajadores por no poder adaptarse a los cambios que se están dando. Y la problemática de la salud mental es la que aqueja mucho a lo laboral, es decir, lo que más se está viendo, porque, a ver, yo pienso, tengo mi familia, voy a trabajar, pero en mi familia tengo los problemas familiares, los llevo al trabajo porque en el trabajo tengo que tener el dinero para alimentar a mi familia. No llego, pero voy
con todo ese pensamiento y obviamente que me repercute lo familiar, el trabajo dentro de mi propio trabajo y las personas se están enfermando psicológicamente. Bueno, esto quedó expresado en el Congreso. Hay un agotamiento emocional importante. Quedaron en evidencia sentires como incertidumbre, la falta del proyecto, ¿no? Del proyecto de vida, del proyecto superador que plantea la psicología social, la inestabilidad. Han detectado varios encontrarse en situaciones de ira que no pueden gestionar, de angustia emocional, falta de empatía por parte de quien integra esos equipos laborales y un pedido De auxilio sí, extremado. un SOS Sí. hacia la psicología social con herramientas que aportamos desde nuestra herramienta de trabajo, que es el cono invertido de la comunicación, desde la cooperación, desde Escucha, empatía. una necesidad muy importante de escucha activa. Nosotros, porque nos dedicamos a esto, lo tenemos muy a flor de piel la escucha activa y nos dimos cuenta de que gente que obviamente no conocíamos de antes, era el primer momento, el primer acercamiento, uno prestaba 5 o 10 minutos de escucha activa y en el medio del contexto de una universidad, que estábamos en la antesala del aula magna, enfrente a la cantina de la universidad, imagínense el tránsito de gente, ese momento de escucha activa era como verborrágico, ¿no? Y nos han contado cuestiones muy íntimas, justamente por tener esa escucha Sin prejuzgamiento, ¿no? Y amorosa, empática. Y ahí detectamos, bueno, todas estas situaciones nos han invitado a llevar la propuesta a otros espacios y absolutamente todos los que han pasado han hecho la experiencia, la han pasado por el cuerpo y La sociedad necesita relacionarse, hablar, que sea escuchada, que sea vista, que sea valorada. enfatizada, valorada. Necesita reconocimiento, reconocernos que en el otro hay un ser humano que tiene dignidad, que tiene libertad, que tenemos el respeto, los vínculos tienen que ser construidos desde el respeto y parece una palabra tan banal, ¿no? Porque últimamente todos hablan de vínculos, pero no es un tema menor. Nosotros nos especializamos en vínculo. Pichón Rivière, el padre de la psicología social, fue el primero que habló de la teoría del vínculo acá en Argentina y hoy nosotras como profesionales de la psicología social y parte de un colectivo que lucha por una ley, porque somos tan necesarios, nos damos cuenta justamente en estos espacios, en los congresos que nos invitan, en las jornadas que nos invitan a participar, en cada lugar, en cada rincón donde estamos, ¿no es cierto, Noelia? Exactamente, y nosotros apelamos en esta sociedad líquida en la que estamos viviendo, en la era de la inmediatez, que hay que virar de la cultura de la cancelación que nos interpela de lleno, esto de, bueno, vos faltaste, hiciste mal hoy tu trabajo, no aprobaste la materia, tuviste una discusión dentro de tu grupo familiar, cancelado, cancelado, ¿no? Como que no está permitido el error, no está permitido revertir aquello que hoy nos salió mal y que mañana nos puede salir mejor hasta que logremos superarlo y que por favor cuidemos nuestra salud mental, que no solo se intervenga cuando ya está presentada la problemática, cuando ya es necesario apelar a un tratamiento psiquiátrico, cuando ya es necesario apelar a medicación que después es muy difícil dejar. Trabajemos, por favor, sobre la prevención y la promoción de la salud mental. La psicología social se caracteriza justamente dentro de las ciencias sociales y dentro de
las diferentes profesiones que abordan conducta humana, hacer una labor de territorio. Sin salud mental no hay salud física. Y nadie se salva solo. Y nadie se salva solo. Muchas gracias y como Gracias. siempre decimos, será la ley.